Hola, muy buenos días para todos. Que el Señor les bendiga en este precioso día, un día más que el Señor nos brinda, un día para disfrutar de su presencia. Es un deleite para nosotros y es un gozo para nosotros poder compartir con cada uno de ustedes esta transmisión a través de este tiempo devocional y como lo es las redes sociales Facebook. Damos gracias a Dios por cada una de sus vidas. Les bendecimos, les amamos con todo nuestro corazón. Están como iglesia en nuestro corazón, en nuestras oraciones. Eh, Nuestra intención cada día es que cada persona que busca del Señor sea superando cualquier tipo de obstáculos. Ya muy bien nosotros sabemos que aún todo tipo de enfrentamientos que tenemos en nuestras vidas a veces son un poco complejas de superar, pero sabemos que con la ayuda de Dios y como lo vamos a leer inclusive en el día de hoy, nos vamos a dar cuenta que de cualquier tipo de situaciones podemos salir cada uno de nosotros si verdaderamente el Señor está en cada una de nuestras vidas. Les bendecimos en este día y les invitamos a que todas las personas que tienen amigos, que tienen familiares, se puedan conectar con cada una de las personas que compartan este mensaje, que transmitan de la misma manera a través de las redes sociales este tiempo devocional que sé que nos está llevando a muchos de nosotros a conocer a ese amigo, al Espíritu Santo, que cada día está queriendo obrar en nuestras vidas. Amén. Así que mientras yo lo hago también, usted comparta con esas personitas que tanto ama, que sabe que tiene esa gran necesidad por buscar del Señor. Así que hay personas que son o que están pasando por cosas que la verdad son difíciles de enfrentar, pero que nosotros sabemos que solo el Señor podrá ayudarles eh, a tener esa fortaleza y a levantar su rostro y a mirar hacia el frente para poder seguir avanzando. Amén. Bendecimos a mi hermanita Gladys que está allí conectada, mi hermanita Giovanni, a mi hermanita Patti, mi hermanita Luisa, mi hermanita Emiliana, bueno, y todas las personas que se conectan, allí mi esposita también conectadita, todas las personas conectadas en esta hora. Un saludo muy, pero muy especial. Comparta este mensaje con todos sus contactos y vamos a colocar este tiempo delante del Señor. Amén. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por este día tan especial. Hoy queremos honrarte, Señor, con nuestras vidas, Señor, al venir delante de tu presencia. No somos ni los más perfectos, ni los más santos, pero sí tenemos un corazón, Señor, que anhela buscar cada día más de ti. Hoy nuestros corazones, Señor, están agradecidos contigo por lo que haces, Señor, en todo momento, Señor. Nuestras vidas, Señor, cada día, Señor, se preocupan, Señor, por alimentar, Señor, nuestras vidas espirituales. Nosotros, amado Rey, somos personas, Señor, que tienen un interés, Señor, por escuchar de tu palabra, Señor. A la vez, amado Rey, pedir la guianza y el consejo que tú nos das. Pues en realidad, Señor, no vamos a cualquier lugar, no vamos a cualquier fuente, vamos a aquel que todo lo puede, a aquel que todo lo conoce, aquel que sabe, amado Rey, Señor, actuar con sabiduría. Por eso creemos y consideramos, Señor, que la obra, Señor, que tú viniste a hacer, Señor, en la tierra, Señor, desde aun cuando les colocaste orden a todas las cosas y cuando creaste al hombre, Señor, hasta los tiempos finales, Señor, es impresionante, Señor. Si analizamos, Señor, todo parece como si fuese un cuento de hadas, Señor, pero en realidad no es un cuento de hadas, ni siquiera son fábulas, Señor. Son cosas, Señor, en donde has actuado, Señor, específicamente, Señor, para que cada uno de nosotros, Señor, podamos beneficiarnos, Señor, de todo lo que tú tienes para nuestras vidas. Estamos tan enamorados de ti, Señor, que no queremos desprendernos, amado Rey, Señor, de esa fuente. Somos como
aquellos niños, Señor, o bebés, Señor, que están creciendo dentro de una barriga, Señor, que están allí cómodos, que se sienten, Señor, con calor, no sienten frío, se alimentan. Hay una dependencia total, Señor, de la mamita, Señor. Pues Padre amado, Señor, y no queremos, amado Rey, queremos sentirnos de la misma manera, Señor. Inclusive yo sé que cuando ese bebé nace, Señor, no quisiera salir, Señor, de esa comodidad, ¿verdad? Y nosotros no queremos, Señor, desprendernos, Señor, de tu presencia en ningún día de nuestras vidas. Queremos, Señor, sentirnos allí, Señor, en ese refugio santo, Señor, seguro, Señor, en donde sabemos y entendemos, Señor, que la providencia, Señor, tu llamado Rey, Señor, es plena, Señor, es integral, Señor. Hoy estamos aquí delante de ti, Señor, porque consideramos, Señor, que necesitamos sentirnos, Señor, una vez más de esta manera, Señor. Sin tu presencia no somos absolutamente nada, Señor. Pues hoy anhelamos, Señor, que al estar delante de ti, Señor, seas ministrando y hablando a nuestros corazones. Yo te doy alabanzas y adoración, Señor, porque eres digno, Señor, de ser exaltado. Padre, te glorificamos, Señor, te bendecimos, mi amado Jesús, y te damos a ti alabanzas y adoración, Padre amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Anhelamos la guianza de tu Santo Espíritu, Señor, y hoy te pedimos, Señor, que en cada uno de nosotros, Señor, obre poderosamente. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Un saludo muy especial para los que se acabaron de conectar, y los que se acabaron de conectar les invitamos a que compartan este mensaje, este tiempo devocional. Hoy seguimos avanzando y, como lo dije en el día de ayer, probablemente durante el transcurso de este año hablaremos respecto a la obra del Espíritu Santo. Hoy pasamos a la carta a los Filipenses, y le invito a que me acompañe desde ya al capítulo 1, desde el versículo 12 en adelante. El apóstol Pablo, como muy bien conocemos esa frase de que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, eh, refleja sus palabras en este pasaje, precisamente mostrándonos la providencia que había de él hacia el Señor. Él sabía que él dependía absolutamente de Dios, y que ante las adversidades que él tenía que enfrentar, no era para él en ningún tipo de obstáculo, no eran para él ningún tipo de problema. Él sabía que dependía de él y que su vida le pertenecía a él, y por eso pensaba de esta manera, pero aún así, ante esas circunstancias, sabía que el Señor podía librarle. ¿Por qué Pablo dijo todo esto? Vamos a leerlo. Por favor, le invito a que lo haga conmigo. Dice la palabra del Señor: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo y en todo el pretorio, y a todos los demás. Es decir, se hizo conocer el Evangelio a todas las personas que estaban allí encargadas. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Ha escuchado usted? A veces las cosas que pasan, pasan para bien. Pues precisamente la situación que el apóstol Pablo estaba viviendo allí en la cárcel impulsaba y animaba a los hermanos en la fe a seguir predicando la palabra del Señor y a seguir hablando en el nombre del Señor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre,
ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando nosotros vemos quizás el pasaje de lo que el apóstol está hablando respecto a esa esperanza y confianza que tiene puesta en el Señor, nos damos cuenta que el apóstol Pablo dice lo siguiente, y es que esto me resultará en liberación. ¿Qué es esto? La oración que está levantando la iglesia por el apóstol en ese momento y la suministración del Espíritu de Cristo, del Espíritu Santo que está sobre la vida del apóstol Pablo. Esto me resultará en liberación, pero añade el apóstol Pablo y dice, ya sea para vida o ya sea para muerte. Y aquí podemos encontrar lo que quizás muchos de nosotros no estamos esperando ni mucho menos queremos, el morir o el vivir. Si nosotros nos encontramos en una situación bastante compleja, ¿qué es lo que nosotros esperamos precisamente del Señor? Que el Señor actúe con poder y haga un milagro sobre cada una de nuestras vidas, ¿verdad? Para seguir avanzando quizás en este peregrinaje. A veces el no querer participar de las cosas gloriosas del Señor, hablo en la eternidad, nos lleva a nosotros a veces a tener ciertos tipos de situaciones de que buscamos a Dios para que sea Él quien nos suministre vida. Sí, el Espíritu de Dios es vida, pero recuerdo lo que hablábamos la vez pasada, y es que cuando el Señor piensa en algo mayor, tiene que ver con el reino de los cielos y tiene que ver con la eternidad y tiene que ver con las promesas espirituales. Cada vez que se anuncia el evangelio, aunque se quiera mostrar algo ostentoso aquí en la tierra, a la vez hay algo mayor que todas estas cosas, y es todo lo que yo pueda alcanzar allí. Sin embargo, a mí me gusta lo que el apóstol Pablo está anunciando acá, y es que hay un único interés por vivir, y escúcheme muy bien, un único interés por vivir, y ese único interés es que la palabra de Dios se siga llevando a todos los rincones de la tierra. Ese es el único interés. El apóstol Pablo, si piensa en vivir, es precisamente porque es necesario seguir allí con sus hermanos. Si usted sigue leyendo este pasaje, que es bastante hermoso, él dice, si yo pienso en vivir y si el Señor me da la oportunidad de vivir, prácticamente es porque es necesario estar con cada uno de ustedes, y es porque es necesario que la palabra de Dios no se quede allí en las prisiones, sino que se siga llevando a cabo y se siga transmitiendo. El apóstol Pablo se da cuenta que hay un interés en cada persona, unos para que verdaderamente alcancen salvación, otros lo hacen por envidia para que el apóstol Pablo siga en prisiones. Sin embargo, Pablo dice, yo no tengo ningún problema con esto. En realidad me gozo en el Señor, porque de una u otra manera están predicando a Cristo Jesús. Acá el apóstol Pablo, aunque cada quien tenga su recompensa, dice el Señor, eso lo habla Jesucristo, por cómo ha actuado cada quien tendrá su recompensa, sea porque sí o sea porque no, sea porque prediquen bien, sean porque prediquen mal, sea porque prediquen, bueno, cuando hablo mal es porque tienen un corazón enfermo, un corazón dañado, que solamente piensan en sí mismos, que le están buscando la zancadilla al apóstol Pablo para ellos liderar en algún momento de su vida. Sea porque sea como sea la situación, pues el apóstol Pablo sabe que lo más importante es que se predique el evangelio de Cristo Jesús, que muchos se conviertan, que muchos sean salvos. Ya al final cada quien tendrá su recompensa. Él está contento porque, aunque haya provocado envidia en muchos corazones, precisamente de una u otra manera se levantaron a predicar el evangelio del Señor. Y por eso el apóstol Pablo en algunas ocasiones decía, no se meta quizás en un lugar y no participe de aquellas cosas que muchos quizás están tratando de ejecutar al predicar el evangelio del Señor. No importa si pertenecen a nosotros, no importa si han sido instruidos por nosotros.
Lo que importa es que están hablando de Jesucristo. Y esto los lleva al apóstol Pablo a poder identificar que aunque el enemigo está buscando mil maneras para tumbarlo y destruirlo, ha logrado el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo llevar ese mensaje con poder, ya sea en las cárceles, ya sea en las situaciones difíciles, ya sea en los momentos hermosos que se le abrieron las puertas de par en par, se permitió que la palabra del Señor se llevase a cabo. Y ese era el único propósito de Pablo al vivir. Nadie va a querer vivir, se lo aseguro, en medio de unas circunstancias tan complicadas como en aquellos tiempos. Es más, yo estoy seguro que, y lo dice el apóstol Pablo, que él más bien desearía morir. Él sabía que por ningún lado tenía pérdida, su mirada estaba puesta en el galardón, su esperanza estaba puesta en él. Y yo sé que las circunstancias que muchos de nosotros hemos tenido que enfrentar, mi amada iglesia, a veces se ha convertido como ¿cómo le decimos allí? Mm, Se ha convertido como no es tanto un obstáculo, sino que se ha convertido como en una queja, como en una situación que nos lleva a nosotros a retroceder, como en un estancamiento, es la palabra, ¿cierto? Y a veces pensamos que nosotros todas estas cosas que nosotros tenemos que vivir y tenemos que enfrentar son precisamente porque Dios no tiene cuidado de mí. Mire, nosotros tenemos que dejar de pronto de ser un poco inmaduros ante las circunstancias y no estar buscando a Dios para que sea Él quien obre en mi vida. A veces la vida es tan natural que las cosas pasan porque tienen que pasar, porque buscamos nuestros propios problemas o porque nos buscamos nuestro propio bienestar, porque hemos actuado bien, porque, bueno, no sé, cada día tratamos de poner esos principios que el Señor nos ha dado, ¿cierto? Pero aquí la situación no es que nosotros vayamos, escúcheme muy bien, a pasar dificultades y tener que estar ahí como discutiendo con el Señor para que el Señor sea obrando en nuestras vidas. Y cuando Pablo muestra esta escena es porque de verdad es bastante fuerte para aquellos tiempos. Es bastante fuerte porque él sabe que probablemente va a morir. Es bastante difícil porque él sabe que probablemente no va a salir de aquella prisión. Y allí esto causa mayor dificultad en las vidas y nos reta a cada uno de nosotros a que sigamos hacia adelante. Nos reta para que cada uno de nosotros no nos detengamos. Hay un reto muy personal de poder analizar que aún las personas cobraban más ánimo para la predicación de la palabra, aún al ver lo que el apóstol Pablo estaba viviendo. Así que ellos estaban comprendiendo que cualquier situación que se presentara, cualquier circunstancia que se presentaba, era una oportunidad para la predicación del Evangelio. Por eso el apóstol Pablo estaba diciendo en el versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Es la oración, como lo hablábamos en estos días, y es la presencia de Dios la que actúa a nuestro favor. No hay otra razón de poder ver cómo es que el Señor actuará. Aquí el apóstol Pablo no estaba diciendo: la oración que ustedes estaban haciendo me sacarán de estas cárceles. Y aunque quizás lo sacaran de esas cárceles, ¿era vivo o era muerto? Él sabía que la oración que ellos estaban realizando en aquellos momentos era para que se hiciera conforme a la voluntad del Señor. Porque el apóstol Pablo está diciendo en el versículo 20, ya sea, el Señor no me va a dejar en vergüenza, pero yo sé que también Cristo será magnificado en mi cuerpo, o para vida o para muerte. La vida que tú y yo debemos de llevar como cristianos, como hombres de fe, es precisamente cuando yo entrego mi vida al Señor y aún inclusive el Señor tenga que tomar una decisión en mi vida, ya sea para vida o ya sea para muerte. Y esto lo digo precisamente por las muchas experiencias y testimonios que hemos tenido que enfrentar dentro de nuestro ministerio.
Hemos tenido que pasar por momentos de muchísima dificultad en donde personas que están casi que en coma, personas que están en una UCI y personas que están postradas en una cama, enfermas a punto de morir, personas en donde también se les han aplicado los santos óleos, etcétera. Y hemos tenido que respetar la voluntad del Señor porque hemos visto que quizás algún tipo de, que nuestras oraciones mejor, que se han levantado en ciertos tipos de personas, algunos, el Señor nos ha mostrado que es para partir de esta tierra. Y algunos otros el Señor los ha levantado. Y hemos tenido ese tipo de experiencias. Y cuando una persona se levanta de aquella situación, pues uno pega el grito en el cielo y uno dice, gloria a Dios. Aleluya, Dios hizo un milagro en mi vida. Pero también a veces vemos la frustración de las muchas personas que tenían puesta su esperanza de que el Señor iba a hacer un milagro, el ver partir a un ser querido, a una persona especial. Y esto frustra porque vemos que esa persona ya no estará con nosotros. Pero yo tengo que analizar algo aquí muy puntual y es que lo dije en alguna ocasión y es que el ser humano nunca está preparado para partir. Sabemos que Cristo está en nuestras vidas. Sabemos que el Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros. Sabemos que las oraciones de los hermanos están allí latentes cada día y constante orando los unos por los otros para no desmayar, ¿verdad? Pero esto lo que muestra precisamente al buscar a Dios es, Señor, hágase como tú quieras. Fue la oración de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo 6. Pero cuando pasan las cosas difíciles es allí en donde nosotros no logramos aceptar ni siquiera lo que Dios piensa. Se pide oración precisamente, pero a veces ese tipo de oraciones a veces nos conducen a que tiene que ser como yo diga, no como Dios quiere. Yo busco a Dios y yo oro de esta manera porque aquí tiene que suceder algo sobrenatural. Pero a veces el Señor nos muestra la otra cara de la moneda y lo que Él ha querido o lo que Él espera a través de ese propósito para con cada vida. Y hay que aprender a aceptar cualquiera que sea el caso. Hay que aprender a aceptar que esto sucedió porque el Señor así lo quiso. Vuelvo y repito, sea para vida y sea para muerte. Yo no sé por qué a veces sentimos contentamiento. Solamente cuando el Señor hace un milagro sobrenatural y levantó a una persona ya casi que estando muerta, aún ya casi que estando en la UCI, y podemos pegar el grito en el cielo y decir gloria a Dios y damos testimonio de lo que el Señor ha hecho. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo aún inclusive cuando una persona parte y cuando una persona muere? Usted no sabe que uno de los más grandes milagros que puede alcanzar cada persona es partir con Jesucristo. Porque a veces nosotros no nos sentimos contentos cuando ese ser querido se fue. Eso es como cuando alguien viaja a otro país a buscar nuevas oportunidades y quizás aunque deja algo de tristeza, algún vacío en nuestro corazón, quizás aunque esa persona ya no va a compartir de cerca con nosotros, nos sentimos contentos porque esa persona se fue a realizar sus sueños, sus metas, ¿cierto? Que, uy, qué chévere, que le vaya bien, que Dios lo bendiga. Pues cuando partimos de esta tierra prácticamente ya alcanzó lo que quizás Jesucristo siempre nos ofreció, la vida eterna. Por eso Pablo tenía tanta confianza en el Señor que sabía que no iba a ser avergonzado. Aunque quizás muriera, no iba a ser avergonzado. Él había alcanzado algo especial y algo sobrenatural, que es lo que cada día nosotros debemos de buscar. Que el Espíritu de Dios sea obrando en nuestras vidas y sea obrando conforme a su voluntad. Cuando Él obra conforme a nuestra voluntad, aunque parezcan nuestras vidas un poco difícil, precisamente obra porque allí el Señor quiere mostrarnos algo sobrenatural. Entonces, no esperemos que todas las cosas de un momento a otro se nos den, porque precisamente no va a ser así como yo lo espero.
se va a hacer y se va a respetar la soberanía de Dios, pero allí el Señor puede glorificarse como se glorificó en varias ocasiones a través de los apóstoles, mostrando cómo el Señor abre las cárceles de las prisiones. Entonces, como prácticamente el apóstol Pablo está queriendo decir aquí, yo no tengo absolutamente nada que perder y sí tengo muchísimo que ganar. Y si voy a estar con ustedes será para la predicación de la palabra. Y si no voy a estar allí con Cristo Jesús participando de lo que Él preparó de antemano para mí. Así que en su vida había un completo gozo, en su vida había una completa dedicación, una completa entrega hacia el Señor. Si nosotros pasamos al capítulo 2 de Filipenses, el versículo 1 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si hay alguno que esté sintiendo el Espíritu de Dios, en donde hay consolación, en donde hay amor, en donde existe esa relación, en donde existe esa comunión, en donde existe ese amor, ese afecto entrañable, en donde hay misericordia, en donde hay todas estas cosas, sientan lo que yo siento, sientan el gozo del Señor. Analice lo que Jesucristo tuvo que vivir, porque Él, siendo Dios, se hizo hombre y se humilló, soportó todas estas cosas. Pablo les está diciendo aquí que si alguno tiene estas cosas, lo más importante, si alguno tiene el Espíritu, sienta lo que yo siento. Vivan como yo vivo, actúen como yo actúe. Tengan todas estas cosas en sus vidas, porque esto nos va a llevar a que nos apoyemos mutuamente aún en los momentos de dificultad. No sean orgullosos, no sean vanagloriosos, no sean hombres y mujeres que piensan en sí mismos. Eso lo hablábamos anoche en el estudio del liderazgo. Siempre estén pensando en los demás. Si el Espíritu de Dios está en vuestras vidas, sabrán cómo conducirse, sabrán cómo comportarse. La única humillación que nosotros podemos tener es precisamente allí, a los pies de Cristo, porque en algún momento seremos exaltados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso era lo que el apóstol Pablo les estaba dando a entender a la iglesia de Filipenses, que fue una iglesia en su tiempo bastante hermosa, una iglesia dadivosa, una iglesia que permaneció allí firme, que estuvo pendiente del apóstol Pablo, una iglesia que aprendió sus consejos, que aprendió de sus enseñanzas, una iglesia que cada día estaba atenta a recibir cada día más de Jesucristo y a poner por práctica la palabra del Señor. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué sucedían estas cosas? ¿Sabe por qué ellos estaban dispuestos a dar el paso? ¿Saben por qué ellos estaban dispuestos a obedecer? ¿Sabe por qué ellos estaban dispuestos allí en vivir la Escritura? ¿Sabe por qué ellos estaban dispuestos, aún si tenían que ver a su líder partir de esta tierra, a sentir gozo? ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba allí con ellos. Porque la obra del Espíritu Santo estaba allí trabajando en cada corazón. Yo me imagino el entusiasmo, yo me imagino las ganas, yo me imagino la fortaleza, el ímpetu que tenía cada uno de ellos para hacer la voluntad del Señor.
Yo me imagino el poder ver cómo todo lo que estos hombres trataban de desarrollar era no porque les tocaba, no porque alguien se los había impuesto, lo hacían con amor, lo hacían como un equipo de trabajo, lo hacían como, pongamos ejemplo, aún las mismas escrituras pone ejemplo de ello, lo hacían como ese trabajo que desarrollan las hormigas. Ellas no están discutiendo por si alguien llevó o no llevó. Ellas no están discutiendo por si alguien recogió lo de la otra. Ellos no están discutiendo ni están peleando y dame lo que tú tienes y yo lo llevo para yo mostrarme de que yo soy. No, ellas están trabajando en equipo. Ellas están trabajando, habla la palabra de Dios en armonía. Y esto está mostrando cómo el cuerpo de Cristo sigue avanzando con su líder o sin su líder, pero aquí Pablo ni siquiera está mostrando lo de él y lo que él está pasando, aunque lo refleja, ¿verdad? Pero aquí muestra lo que tuvo que enfrentar Jesucristo también por cada uno de ellos, y eso mostraba que habían hombres y mujeres que al vivir de esta manera, ellos también lo podían soportar. Y yo lo he dicho en alguna ocasión, hay hombres que entregan sus vidas por su nación. Hay hombres que entregan sus vidas por su profesión. Hay hombres que lo dan todo porque así lo aprendieron en alguna área de su vida, en algún momento de su vida. Entonces, ¿por qué por Cristo no vamos a sentir ni a vivir de la misma manera? Entonces es allí en donde decimos, ¿dónde está la comunión del Espíritu Santo? Entonces allí es donde decimos, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna misericordia, si hay algún afecto entrañable, sientan el gozo, sintámonos unidos. Si pertenecemos al cuerpo de Cristo, actuemos como Cristo nos ha demandado. Yo no puedo actuar si el Espíritu de Dios no está en mí. Uno. Dos. Si aún así, sabiendo la verdad, yo no quiero actuar en algunas ocasiones de mi vida, es porque no hay algo que convence, y es el Espíritu de Dios. Aquí la situación de ir a los extremos respecto al apóstol Pablo no era porque quería hacerlo y que ellos aprendieran. No, el apóstol Pablo lo estaba viviendo. Así que probablemente de aquí a mañana lo iba a vivir otro. Así que probablemente de aquí a mañana una de esas mujeres también iba a partir. Uno de esos niños, uno de esos jóvenes, uno de esos líderes iban a partir. Entonces, el caso en realidad de todo este asunto es poder ver que la obra del Espíritu Santo de Dios está allí para consolarnos. La obra del Espíritu Santo de Dios está allí para que cada día tú tengas esperanza, para que tu confianza esté precisamente puesta en el Señor. Porque muchas veces nosotros predicamos de este asunto, porque precisamente son las circunstancias las que no nos permite vivir en gozo, y lo hablábamos la vez pasada, el día domingo. Porque son las circunstancias las que precisamente termina por apartar a muchos cristianos. Porque son las circunstancias las que cada día llevan al estancamiento a cada persona. ¿Y por qué el apóstol Pablo constantemente predica y habla de todas estas cosas? Para que nunca pongan su mirada en esto, sino en la mirada del Señor. Que sientan que el Espíritu de Dios está allí para acompañarles, y que sientan que cada día todo lo que ellos desarrollan es un gozo. ¿Por qué? Porque es un gozo cumplido. Es algo que yo hice, es algo que yo cumplí, es lo que el Señor me demandó, es lo que el Señor quiso de mí. Yo a veces me siento indigno de hacer lo que hago, no porque sea el hombre pecador de esta tierra, no. A veces uno se cuestiona mucho, ¿cierto? A
A veces uno piensa que esto no es para nosotros, pero en realidad es el poder ver que al dar ese paso, al predicar su palabra, sin importar lo que viva, esto trae ese deber cumplido. Ese Señor, sin importar lo que viví, aquí estoy. Yo he escuchado en las diferentes, en los diferentes, yo he estado en 3 iglesias, aún en esta, en la que estamos predicando. Y en esas 3 iglesias he predicado a muchas, he escuchado a muchas personas que al hacer parte del equipo de trabajo, cuando están pasando por un mal momento, dicen: no, pastor, yo no me siento hoy capacitado para servir. Yo no me siento hoy capacitado para ministrar. Yo no me siento hoy capacitado aún para cantar o para danzar o bueno, para cualquier tipo de servicios que haya en la iglesia. Y a veces es por las circunstancias, porque está achicopalado, porque está afligido. Pero esa aflicción a mí no me debe llevar a la tristeza y mucho menos a dejarle de servir al Señor, porque no fueran lo que mostraron estos grandes hombres. Constantemente, cuando estos hombres fueron escogidos para la predicación y la transmisión del mensaje, al tener el Espíritu Santo de Dios, no los llevaba a decirle al Señor: hoy no te sirvo, Señor, porque hoy no amanecí contento, hoy no amanecí con fuerzas, hoy no amanecí con ganas, hoy me siento mal. Ninguno de estos hombres dijeron esto. Por ahí al que se le recalca mucho de todas estas cosas es a Jeremías. Pero aún así, aunque había ese tipo de discusiones, ¿usted cree que el Señor le decía: no, tranquilo, si no se siente bien, no sirva? No, el Señor le exhortaba y le decía: despiértese, hermano, tranquilo, yo voy a pelear por usted, no se preocupe por ese tema, pero siga hacia adelante. Yo voy a dejar a vuestros enemigos en vergüenza, pero siga hacia adelante, hermano. Usted no puede estar allí cada día y constantemente: si sirvo o no sirvo, si hago o no hago, si predico o no predico, si soy cristiano o no, cristiano de un día, cristiano de papel. Veía una vez una película, cristiano de la secreta. No, nosotros no podemos mostrarnos ante la humanidad, ante la iglesia, con una cara abierta, una sonrisa de par en par, cuando todas las cosas están bien. Todo el tiempo tenemos que mostrar precisamente que el Espíritu de Dios está en mi vida todo el tiempo, aún en los momentos de dificultad y aún en los momentos de bendición. Sabemos que en ninguna de estas cosas, dice el apóstol Pablo, nos dejará en vergüenza. Sabemos que todo esto resultará en liberación. Sabemos que el Espíritu de Dios está allí con cada uno de nosotros. Si ustedes tienen comunión con el Espíritu, dice, si alguno tiene ese consuelo, si alguno tiene ese amor, si alguno tiene ese afecto, entonces siéntase contento, siéntase gozoso, y que todo lo que hagamos, hagámoslo en unidad, por un mismo propósito, por una misma situación, por una misma causa. Y lo menciona más adelante: Jesucristo, aquel que siendo Dios vino y se humilló por nosotros. Hagamos lo mismo, actuemos de la misma manera, no nos detengamos, sigamos hacia adelante, creamos en el Señor, y que cuando tú termines esta carrera aquí en esta tierra, que sea un gozo que verdaderamente nos llevó a lograr lo que el Señor nos encomendó. Y eso no es nada más ni nada menos que por la obra del Espíritu Santo. Nada de lo que ellos lograron en aquella época hubiese sido posible si no fuese por el Espíritu Santo. Y eso lo vemos desde el comienzo de la iglesia primitiva, allí en los Hechos. Ellos se apartaron por un tiempo, no aguantaron quizás la espera, se fueron algunos a pescar, sabían que no podían desarrollar esto hasta que el Espíritu Santo no viniera. Allí, mientras pescaron, el Señor sopló del Espíritu, de su Espíritu sobre sus vidas. Se fueron a clamar, se fueron a orar. El Espíritu de Dios descendió con poder, se manifestó en el Pentecostés, se manifestó cuando Pedro predicaba la palabra del Señor, se manifestó en cada persona que recibía al Señor en su corazón, se manifestó en todas estas etapas de la iglesia, y la iglesia crecía porque todos estaban juntos, unánimes, creyendo
a la obra del Espíritu Santo. Y nada de lo que quizás sucede hoy en día en las congregaciones de sana doctrina, en donde se predica la verdad, nada más que la verdad, una iglesia en donde trata de llevar a cabo ese ministerio, es una iglesia en donde precisamente están creciendo y trabajando unánimes. Y nada de esto se efectuará si no es por medio del Espíritu Santo. Porque será o una iglesia de verdad o será una iglesia dividida. Cuando hay una iglesia dividida y cada quien busca lo suyo propio, mostrarse a sí mismo, será precisamente porque el Espíritu de Dios no está en su vida. Y allí el Espíritu de Dios estará también obrando en aquellas iglesias en donde precisamente veremos la respuesta y el resultado de lo hermoso que es tenerlo en nuestro corazón. Sea con dificultades o no, tenemos que seguir hacia adelante mostrando a Cristo en nuestro corazón, predicando la palabra del Señor, y si sucedieron cosas extremas, tenemos que seguir avanzando. No nos podemos detener. El Espíritu de Dios quiere obrar en tu vida, quiere obrar a través de mi vida, así que mostremos y reflejemos lo que precisamente hay en mi corazón y por qué yo fui escogido y por qué yo fui llamado y para qué. Amén. Vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias, Señor, por este momento tan especial. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque nos ha llevado, Señor, precisamente a entender que la obra del Espíritu Santo, Señor, nos conduce también, Señor, a poder soportar, pero también a poder estar confiados, Señor, de que cual sea la decisión que el Señor tome respecto a nuestras vidas, siempre tenemos que seguir adelante, que no es un motivo de vergüenza, que sabemos que el Señor obrará allí, ya sea para vida, ya sea para muerte, ya sea para bendición, ya sea para soportar a veces los momentos de dificultad, a veces ya sea para vivir saludablemente, a veces para vivir enfermo. De algo estamos aprendiendo, ya sea como lo hablábamos que días, para vivir escasamente o abundantemente, no lo sabemos. Lo importante, Señor, es que te tenemos a ti, Señor, y esto es lo que provoca en nuestras vidas un verdadero consuelo, una verdadera fortaleza, provoca en nosotros un verdadero gozo, provoca en nosotros una dependencia, provoca en nosotros el seguir hacia adelante, el no detenernos, el seguir predicando aún las circunstancias más difíciles que vivían ellos. Fue un motivo para la predicación de tu palabra. Padre, nada ni nadie podrá detener una obra que precisamente, Señor, tiene un propósito enorme. No es ver las multitudes y las hay, gloria a Dios, es ver cómo se está tratando de trabajar y de llevar a cabo una obra, Señor, que precisamente puede ser, Señor, por causa tuya, Señor. Aunque sucediera algo fuerte, Señor, en aquel momento, Señor, Pablo les estaba enseñando de que hay que seguir hacia adelante, de que no se pueden detener, que la presencia de Dios estará allí y será un gozo logrado, digámoslo así, un logro que nos lleva a sentirnos satisfechos, que lo que actuamos en esta tierra como carrera al seguir a Cristo, Señor, nos mostró su gloria, su dependencia, su favor, su amor, su misericordia, su bondad, su grandeza, y que cada día nos llevó al cumplimiento de ese propósito. Muchos se sienten felices porque han logrado terminar unos estudios y han logrado realizar esa carrera, han sido emprendedores, empresarios, y quizás cuando parten de esta tierra dicen: lo logré. Les dejé a mis hijos lo que tenía que dejarles, les dejé estudio, les dejé casa, les dejé riquezas. Ok, que en nosotros suceda el poder sentirnos contentos porque hubo un deber que se cumplió aquí en la tierra, y fue una ordenanza inspirada por Jesucristo, dada y por el Espíritu Santo, en donde puso el querer como el hacer, y así
aún inclusive cuando tengamos que partir de esta tierra, podamos decir, fue un deber cumplido. Se hizo lo que el Señor me mandó a hacer. Por eso hoy clamamos, Señor, por tu presencia. Por eso hoy clamamos por tu Santo Espíritu. Por eso hoy pedimos, Señor, tu compañía. Hoy anhelamos esa llenura. Hoy deseamos sentir, Señor, qué es lo que me corresponde a mí hacer como persona. Que hoy yo pueda, amado Jesús, Señor, entender que la obra del Espíritu Santo, Señor, está allí para ser impartida, Señor, sobre todo creyente. Y que todo creyente comprenda, Señor, qué le corresponde hacer, amado Rey, Señor, aquí en la tierra, Señor. Que cada creyente entienda a través del Espíritu Santo, Señor, que es necesario alinearnos, Señor, y saber que cada día tu presencia, Señor, estará allí actuando, Señor, aún en los momentos de dificultad. Padre, yo creo, Señor, que cuando hay una iglesia, Señor, unánime, Señor, constantemente se reúne para orar, Señor, por los unos, por los otros, por nosotros también. Padre, cada día, Señor, la iglesia se reúne, Señor, a hacer tu voluntad, a aprender consejo, pues fue lo que la iglesia de Filipo, Señor, allí aprendió, Señor. Fue una iglesia, Señor, que no se detuvo, que constantemente estaba allí atentos a lo que los apóstoles enseñaban para que crecieran, para que no se detuvieran, para que avanzaran, para que si un día hacían falta, hubiese alguien que siguiese ese mismo lineamiento, que siguiese edificando sobre esos mismos fundamentos. Y esto nos lo revela y nos lo muestra precisamente el Espíritu de Dios. No te detengas, sigue hacia adelante, levanta tu ánimo, siéntete contento, siéntete gozoso por hacer la obra del Señor. Padre, yo te doy gracias, te bendecimos, Señor, y te damos alabanzas y adoración en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mis hermanos, no nos queda más que seguir hacia adelante, no detenernos, no desmayar, seguir con ese propósito hermoso que el Señor ha querido darnos día tras día desde que llegamos allí a su presencia. No hay que detenernos por absolutamente nada. Hay que batallar la vida, seguir hacia adelante, mostrar al Señor y ver cómo el Señor no nos dejará en vergüenza. Amén. Mañana una vez más, a las 6 de la mañana, en este tiempo devocional, hablando de la obra del Espíritu Santo. Bueno, mis amados, nos vemos mañana una vez más a las 6 de la mañana. No olviden seguirnos por Facebook, no olviden seguirnos por YouTube, Misión Cristiana Internacional Renacer. Allí pueden suscribirse y seguir nuestra página, ¿listo? Y el domingo a las 9 de la mañana. Un abrazo para todos, les amamos con todo nuestro corazón. Mil y mil bendiciones, un saludito muy especial para los que estuvieron allí conectaditos y bueno, que cada día puedan crecer en el propósito del Señor. Recuerde que lo lograremos a medida que el Espíritu de Dios esté en cada una de nuestras vidas, llenándonos y convenciéndonos precisamente de lo que me corresponde hacer. Mil bendiciones, un abrazo para todos, chao, chao.